Hola, buenas tardes. Hoy comienzo las sesiones de preparación de la programación didáctica. El orden ha sido el contrario del habitual. Lo normal hubiera sido ver primero la programación y luego las unidades didácticas, pero en este caso, movidos por la necesidad, hemos tenido que comenzar con la superunidad didáctica para ahora ver la programación didáctica. Como podréis ver, nos va a ser muy útil la propia programación didáctica para preparar también esa superunidad didáctica. Yo os aconsejaría que siguierais, independientemente que os vayáis a presentar o no a las oposiciones no eliminatorias, os aconsejaría ver estos vídeos porque os van a dar muchas ideas, especialmente con las noticias que van llegando, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, donde habrá una exposición de 45 minutos. Eso quiere decir que dispondréis de 15 minutos más en los que habrá que incluir algunos aspectos propios de la programación didáctica más que de la unidad. Por lo tanto, habrá muchos aspectos que será conveniente que veáis de la programación didáctica para incluirlo, para comentarlo en la unidad didáctica. Dicho esto, comenzamos con la preparación de la programación didáctica y hoy veremos la introducción, objetivos, bibliografía y/o fuentes. Deciros que dentro de la introducción veremos la justificación de la programación didáctica, la referencia o la legislación y la contextualización del centro educativo concreto en el que vamos a realizar, vamos a programar para el curso 2022-2023. Por tanto, comenzamos con la preparación de la parte de la programación y unidades de las oposiciones no eliminatorias. Deciros que, bueno, se están dando unas circunstancias realmente extrañas, no son las habituales, pero esto en unas oposiciones normales sería lo habitual. Es decir, prepararíamos todo. Entonces, sea como sea, vayáis a presentaros en varias comunidades, en una sola, bajo un formato. Si no sale la cosa bien, que esperemos que no sea así en este año y tenéis que presentaros al curso próximo, sea como sea, todo el mundo debería ver cómo se realiza la programación didáctica, cómo se elabora y cómo se defiende. Deciros que nos vamos a centrar en Madrid, Andalucía, puntos suspensivos, porque en realidad el trabajo que se va a hacer es válido para cualquier comunidad autónoma. Y también os enseño a cómo buscar la diferente legislación de cada una de ellas. También hay algunas personas que están pensando en prepararse a 2 años vista, es decir, este año se presentarán para probar, para comprobar cómo van las oposiciones y al año que viene irán a por todas en las comunidades donde haya oposiciones eliminatorias. Cada persona está en una circunstancia y os prepararemos sean cual sean vuestras circunstancias y cambien las circunstancias o no cambien. La idea es que la preparación sea completa y que vosotros y vosotras decidáis qué es lo que vais a hacer, cómo os vais a preparar y en qué parte o en qué tipo de oposición o en qué lugar vais a decidir presentaros. Debemos decir que, bueno, si vais a empezar de cero, lo lógico es empezar por un curso impar, ya que la legislación os valdrá en caso de que las oposiciones de este año no salgan bien. Cosa que no es por desanimar, hay mucha gente que se saca la plaza en la primera oposición, pero hay muchísima más gente que necesita una segunda o una tercera ocasión para sacarse la plaza. Por lo tanto, tenerlo en cuenta, tenerlo presente y mucho ánimo también para, bueno, pues para que en la medida de lo posible pues sea este año cuando saquéis la plaza. Dicho esto, bueno, pues lo aconsejable en caso de que no tengáis nada elaborado es hacer curso impar para que os sirva el máximo de tiempo posible, ya que vais a utilizar la nueva legislación. Bueno, y respecto de las convocatorias, deciros que en Madrid la convocatoria ya está publicada, por lo tanto todo lo que se diga es cierto al 100%. Y en Andalucía y Comunidad Valenciana pues he mirado las convocatorias de 2021 y es posible que haya cambios. No obstante, pues intentaré en la medida de lo posible acertar. Las convocatorias que salgan o referencias de cursos pasados estarán en la descripción del vídeo. Parece una obviedad, pero hay que leerse las convocatorias
hasta el último detalle, ya que hay algunos aspectos como el formato, la manera de entregarla, el índice, desarrollo de la defensa, cómo se realiza esa defensa, la nota que se pone en cada una de las partes, lo que se va a evaluar, todo eso hay que leerlo con mucho detalle para que luego no haya sorpresas. Especialmente los defectos de forma han dado muchos quebraderos de cabeza en muchas oposiciones. Lo dicho, hay que mirarse bien las convocatorias para evitar disgustos. Una de las cosas que más condiciona es la forma de entrega y fecha de entrega. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid está estipulado en la convocatoria que hay que entregarlo en papel y en PDF dentro de un USB con un único archivo. Eso significa que hay que tener todos los documentos en un único PDF. Eso ya condiciona absolutamente todo. Hay otras comunidades donde se establece un máximo de peso de ese PDF. En Andalucía se entrega, en Madrid se entrega en una fecha que se estipulará después de haber superado la primera prueba. Recordemos que las oposiciones de Madrid serán eliminatorias. En Andalucía lo mismo, en papel, en una fecha que se dirá tras haber superado la primera prueba. Y en la Comunidad Valenciana se hará online. En principio en los últimos años ha sido después de realizar las pruebas, pero antes de conocerse la calificación, por lo cual todo el mundo tiene que subir la programación didáctica, pero eso por el formato online no tendría por qué ser así. Se podría tener que subir antes de realizar la primera prueba, con lo cual, pues bueno, en este caso la parte 1, porque la prueba será única si las oposiciones no eliminatorias son las del 2023. Sea como sea, pueden decidir que la entrega sea anterior, por lo tanto, en esos casos la programación didáctica debe estar realizada completamente terminada mucho antes. Hay que tener además, si se sube el material online, hay que tener muy claro que todo funciona a la perfección. Por lo tanto, sí que os aconsejo que el primer día a primera hora subáis una programación de prueba y cada vez que esa programación vaya mejorando, vayáis subiendo versiones, no sea que haya algún tipo de problema técnico. Es muy importante que tengáis comprobado que la firma digital funciona y la podéis utilizar en cualquier momento y no caduca o no está próxima a la fecha de caducidad, no sea que os vaya a pillar en mitad del proceso. Respecto a los índices de la convocatoria hay que mirarlo muy bien. Ya sabéis que mi consejo es que hay que cumplir a rajatabla el índice de la convocatoria con todos los apartados, sin poder juntar apartados en uno, sin poder separar un apartado en dos, y pudiendo añadir apartados y pudiendo añadir subapartados en función de nuestras preferencias. O sea, podemos añadir, pero no podemos quitar. Ese sería el criterio. Muy importante también los formatos. Tenéis en negrita lo más relevante. Por ejemplo, en Madrid hay que entregar 80 páginas y en esas 80 páginas están incluidos todo el material de apoyo y anexo. Pues mucho cuidado, porque si en la convocatoria indica que en esas 80 páginas debe estar incluido el material de apoyo y anexos, y así lo hacía saber Murcia hace unos años, puede ser que en la rúbrica de la corrección de la programación didáctica esté incluido eso. Si en la parte escrita se va a evaluar algo, si dentro de esa parte escrita hay material de apoyo y anexos, ya que la convocatoria os dice que lo sabrá. También puede ser que en la defensa haya algo que hable del referenciado interno de esos anexos o si realmente utilizamos esos anexos y ese material de apoyo en la propia exposición. Cuando aparece detallado algo de este estilo en la convocatoria, es muy posible que se evalúe de alguna manera. Y hay personas que a lo mejor vienen de otra comunidad, no lo leen en detalle, se les escapa y no ponen anexos o no ponen material de apoyo porque, bueno, total, están sugiriendo que puede estar o no. Pues si están sugiriendo que puede estar o no, debéis poner esos anexos. Por cierto, antes de decir nada más, os aconsejo que los anexos sean pocos e intuitivos. Es decir, puede haber 5 bloques de anexos, pues por ejemplo uno de actividades de enseñanza-aprendizaje, otro de metodología, otro de evaluación, diferentes atención al alumnado con necesidades, y luego dentro de esos 5 grandes bloques de anexos separarlos en subapartados, el 5.1, el 5.2, el 5.3, de tal manera que cuando estéis exponiendo o cuando estéis defendiendo,
Muy importante, porque a lo mejor no os acordáis si es el 5.2 o el 5.3, pero tenéis clarísimo que es el 5, porque se hace referencia a lo mejor a la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Por lo tanto, no es tan grave no acordarte del 5.2 o el 5.3, porque tú estás diciendo anexo 5 a la hora de defender, y lo estás haciendo además de una manera muy natural, eso es importante, sino también que imaginaros que en vez de poner 5 anexos ponemos 30. En vez de poner el 5.1, 5.2, 5.3, ponemos 30 anexos. Pues sí que es grave no acordarse si un anexo es el 18 o el 19. En ese caso nos quedaríamos en blanco y no podríamos decir nada. Y si en las rúbricas de la defensa aparece si haces referencia a los anexos, pues esos puntos o esas décimas las estarías perdiendo. Hay que mirar más cosas, DIN A4 en una sola cara, Arial 12 sin comprimir, interlineado doble, salvo tablas, que puede ser simple. Cuidado, porque si en Madrid nos permiten el interlineado simple, cuando hay tablas, las tablas tienen que ser completamente tablas. No debe ser un texto enmarcado, sino las tablas deben tener al menos 3 columnas y relaciones claras en horizontal. Si no es así, hay riesgo de que el tribunal considere que hay un defecto de forma, ya que no es una tabla y estáis aprovechando de algo que no es una tabla para reducir el tamaño del interlineado. Mucho cuidado con esto. También mucho cuidado con los márgenes, que son 2,54 centímetros a cada lado. Estos son los márgenes habituales que aparecen en las convocatorias de oposiciones cuando se dice algo de los márgenes. Por lo tanto, podría ser una referencia, debería ser, mejor dicho, una referencia para cualquier comunidad autónoma. Partís de esos 2,54 centímetros a cada lado, y si luego en la convocatoria no dice nada acerca de los márgenes y vais un poco mal de espacio, cogéis y estiráis un poquito el margen por el lado izquierdo, por el lado derecho, por arriba o por abajo, y a lo mejor esa página que os sobra la podéis conseguir meter en una página menos gracias a tirar un poco de los márgenes. Lo que no estaría bien sería empezar desde un principio estirando los márgenes al máximo, que luego no nos quepa y que encima la convocatoria establezca un límite. En Andalucía, pues bueno, habrá que mirar cuando salga la convocatoria cómo es ese índice, y lo mismo, os recomendaré después un índice general, un índice genérico que valdría prácticamente para todas las comunidades autónomas. Importante en Andalucía que nos dan 60 páginas sin incluir anexos portada y contraportada. Eso quiere decir que en la programación sí o sí debe haber anexos portada y contraportada. El hecho de que no esté incluido en el paginado la portada y la contraportada, pues quiere decir que no se paginarán y por lo tanto no entrarán en las 60 páginas. Y los anexos tampoco. Deben ir interlineados sencillo y nos dan a elegir entre Arial, Times New Roman u otra similar en 12 sin comprimir. Yo pondría Arial o Times New Roman. Si pensáis saltar de Andalucía a cualquier otra comunidad autónoma, mi consejo es que hagáis Arial. El Times New Roman os permite ganar algo de espacio, queda un poquito más pequeño y estaría bien cambiar todo, pero todo, absolutamente todo a Times New Roman en caso de que no fuerais a ir a otras comunidades autónomas. Pero el Arial os permitiría tenerlo todo en el mismo formato, fuerais a la comunidad autónoma que fuerais. En caso de no ir a otra, que seguro que solo vayáis a Andalucía, os aconsejaría Times New Roman, que ocupa un pelín menos y eso os permite ganar algo de espacio. Importante que los anexos no deben ser el desarrollo de unidades didácticas. Si seguís mi consejo, anexo 1, por ejemplo, actividades de enseñanza-aprendizaje, anexo 2, evaluación, anexo 3, metodología, o podéis empezar al revés, para que no parezca que sea una ampliación de la unidad didáctica, pues podéis empezar, por ejemplo, el anexo 1, metodología, y así queda clarísimo que no se refiere a ningún tipo de ampliación de unidades didácticas. Y además os especifican lo que debéis incluir en esos anexos, por ejemplo, diagramas, mapas, figuras, fotos, cuadros, tablas, todo muy visual. Importante, los anexos yo pondría todo muy visual y los anexos serían prácticamente material de apoyo de unidades didácticas llevado a los anexos de la programación. Ya os digo, algo muy visual, que no sea ampliación de la unidad. Y bueno, pues en la Comunidad Valenciana habrá que estar pendientes de cómo será ese índice.
Y bueno, pues debe haber una portada, nos indica que debe tener los datos del aspirante, como en todas las comunidades autónomas lo dice. Un índice con 10 o 15, de 10 a 15 unidades didácticas. Bueno, normalmente, como podéis ver, en Madrid son un mínimo de 15 unidades, esto es importante. En Andalucía un mínimo de 12 y en la Comunidad Valenciana entre 10 y 15. Bueno, pues también estratégicamente tenéis que pensar el número de unidades en función de las comunidades a las que os queráis presentar. O sea, es decir, si yo me quisiera presentar, por ejemplo, en Andalucía y la Comunidad Valenciana, pues pondría 12. Y si me quisiera presentar, por ejemplo, en Andalucía y en Madrid, pues pondría 15, ya que como Andalucía me da un mínimo de 12 y Madrid un mínimo de 15, pues lo lógico sería llevar 15 en las dos y no tener que andar cambiando. Pero también si se quiere reducir el número de unidades, un consejo que os doy es que esas dos que jamás haríais se pueden juntar con otras dos y ya tenéis otras 4 que no haríais respecto a la primera comunidad que a lo mejor tuviera más unidades. Jugad con las unidades que nunca haríais. Siempre hay 2 unidades que nunca haríais, se pueden juntar entre ellas o se pueden juntar con otras. Más cosas. Importante, Comunidad Valenciana, lo mismo que en Madrid, interlineado doble, salvo tablas gráficos. Por tanto, cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Repito, mucho cuidado con las tablas, no sea que os vayan a echar para atrás las tablas y os digan que no es una tabla porque no se relacionan ideas. Las tablas, repito, mínimo 3 columnas y con relación en horizontal. Respecto al PDF, pone una limitación de espacio de 20 megas y se prohíbe, por lo menos en alguna convocatoria se ha prohibido, los hipervínculos. Por lo tanto, no se permite que la programación tenga hipervínculos que puedan ampliar el contenido propio de la programación didáctica. Bueno, aprovecho para deciros que en las oposiciones de Castilla-La Mancha ya ha salido casi un preacuerdo total y definitivo en el que se habla de una exposición de la superunidad didáctica de 45 minutos. Ya hablaremos de eso. Ahora vamos a el desarrollo de la defensa y de la exposición en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid se establece 20 minutos para la programación, 30 para la unidad y un máximo de 10 minutos para las preguntas. Es un total de 1 hora. Se puede utilizar el material auxiliar que se considere necesario sin contenido curricular. Eso de sin contenido curricular quiere decir que si yo estoy poniendo el ejemplo de un problema, si estoy poniendo el ejemplo de un proyecto, si estoy poniendo el ejemplo de unas prácticas en el laboratorio de física o de química, si estoy poniendo un ejemplo del taller, en ese ejemplo, en el enunciado, no debe figurar, por ejemplo, las competencias que se van a contribuir a adquirir. El enunciado debe estar por sí solo, sin ningún contenido curricular. Esto es importante. Los tiempos establecidos para la defensa y para la exposición son muy importantes a tener en cuenta a la hora de practicar, porque no nos podemos pasar bajo ningún concepto. Si nos pasamos es perder nota, es incluso arriesgarnos a poder suspender. En Andalucía es un máximo de 30 minutos para la programación didáctica y un máximo de 30 minutos para la unidad. Cuidado con los materiales auxiliares, mirad bien la convocatoria de Andalucía que normalmente han sido muy restrictivos y se han ceñido únicamente al formato papel. Y bueno, se puede utilizar igual que en Madrid un guión de una cara que se entregará al tribunal de tamaño A4, igual que en Madrid. La Comunidad Valenciana, hay un sorteo de unidades didácticas y la encerrona es de 1 hora, como pasa en Madrid y como pasa en Andalucía. Es un máximo de 30 minutos la programación, un máximo de 30 minutos la unidad, un máximo de 1 hora en total. Creo recordar que en alguna convocatoria ha habido un máximo de 1 hora en total y un máximo de 30 minutos la programación sin haber ese máximo de 30 minutos de la unidad. Eso quiere decir que yo podría hacer la programación en 20 minutos y la unidad en 40. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que si, por ejemplo, yo me fuera a presentar en la Comunidad Valenciana y en Madrid y la Comunidad Valenciana me dejase alargar o hacer más pequeño el tiempo de la programación y ese tiempo, digamos, dárselo a la
a la unidad didáctica, pues lo lógico sería que yo preparara 20 minutos de la programación, igual que Madrid, y luego 30 minutos de la unidad que pasarían a la Comunidad Valenciana a ser 40. Pero esos 20 de programación serían los mismos en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Si yo, por ejemplo, me fuera a presentar en las oposiciones de por ejemplo, la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha en oposiciones no eliminatorias, pues entonces tendría que mirar el tiempo, eso ya se verá más adelante, de exposición en cada una de las dos comunidades y buscar una solución de compromiso, que al final en muchos casos será alguno de los apartados finales de la unidad, extenderlos un poco más con alguna actividad más. Eso habrá que verlo cuando salga la convocatoria, pero que estratégicamente hay que mirar muy bien los tiempos, porque parece que no, pero de hacer una defensa de 20 minutos a hacer una defensa de media hora cambia mucho la estrategia. Es máximo de 1 hora en total, pero puede haber preguntas sin límite de tiempo por parte del tribunal. Cuidado con las preguntas porque también podrían ser a lo largo de la defensa o de la exposición, con lo cual tendríais que parar el crono para que el tribunal y vosotros o vosotras tengáis claro en el tiempo en el que estáis, para no perder tiempo de exposición o de defensa. Se puede utilizar el material auxiliar que sea necesario y con el paso del tiempo se ha ido favoreciendo, se ha ido facilitando el uso de material de tipo electrónico. El guión de una cara por parte de la programación y otro guión de una cara de unidad. Cuidado con los tribunales que se entrega este material. También ha sido tradicional que la Comunidad Valenciana en los últimos años ha permitido mostrar la programación didáctica durante la defensa de la programación. Esto podría ocurrir en alguna otra comunidad, son cosas que se van añadiendo, son cosas que se van haciendo según las convocatorias y que ya iremos viendo. Pero son ideas que os voy dando porque al final hay que mirarse muchísimo las convocatorias para sacar el máximo de provecho a lo que nos permiten utilizar. Importante, por ejemplo, Madrid y Andalucía ponían una ponderación de un 30% la defensa de la programación y un 70% la defensa de la unidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si, por ejemplo, me fuera a presentar este año 2023 en Andalucía y en Castilla-La Mancha, por ejemplo, pues debería llevar muy bien las unidades didácticas de Andalucía y eso me serviría muy bien para llevar esa unidad didáctica de Castilla-La Mancha, ya que la defensa de la programación sería solo un 30%. Son estrategias que al final, dependiendo de las comunidades a las que vayamos, podemos utilizar de una manera u otra. Como he dicho anteriormente, para evitar disgustos hay que mirar los índices de las programaciones y de las unidades según las convocatorias de oposiciones. En el caso de Madrid vamos a tener un problema y es un problema triple. Por un lado, las convocatorias son LOE, no pueden ser de otra forma y por lo tanto están muy condicionadas por la nomenclatura utilizada en la LOE. Después tenemos otro problema añadido y es que hay unas programaciones que son LONCE y hay otras programaciones que son LOE, según sean años pares o impares. Y esas deben ir con la notación de la ley respectiva. Y por otro lado, Madrid es pro LONCE frente a ir en contra de la LONLOE. Y eso se nota en la convocatoria que han hecho. Según la convocatoria de la Comunidad de Madrid, los apartados de la programación didáctica deberán especificar al menos contenidos. Por lo tanto, si fuéramos a hacer un curso impar, diríamos en ese apartado contenidos, entre paréntesis, saberes básicos, porque es sinónimo, pero deberíamos decirlo. Criterios de evaluación no hay problema, pero los estándares, como bien sabéis, desaparecen como referente de evaluación. Por lo tanto, sea como sea en curso par o sea en curso impar, la convocatoria de Madrid me está obligando a poner algo de los estándares de aprendizaje evaluables. Si el curso es par, diría que yo no los quitaría en Madrid porque esta convocatoria te está invitando a que no los quites. Y hablaría de que estos estándares de aprendizaje evaluable los has utilizado pues para como una referencia para evaluar, pero recordad que según la legislación ya no son referentes de evaluación. Y en cursos impares habría que indicar que han desaparecido, pero habría que poner ese apartado y decir que han desaparecido. Yo lo haría de esa manera.
Después, bueno, estableciendo su asociación y secuenciación temporal a lo largo del curso escolar. Secuenciación temporal, esto ya sabemos lo que es. La contribución de la programación al logro de los objetivos de etapa, eso no habría ningún problema. Al grado de adquisición de las competencias, fijaros los verbos, logro de objetivos, adquisición de las competencias, importante. Especificar la metodología sin ningún problema, los recursos didácticos sin ningún problema, uso pertinente de las tecnologías de la información y la comunicación sin problema, procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación sin ningún problema, y atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo sin ningún problema. Todo eso, salvo los estándares, no habría problema. Respecto a la unidad didáctica en Madrid, pues pasa lo mismo. Tenemos, pues hay una tirantez entre la legislación a la que se refiere la convocatoria de oposiciones y la legislación propia que se va a emplear para realizar la programación didáctica. Deben estar los objetivos de aprendizaje que se persiguen con la misma, no hay problema, los redactáis, ya sabéis, de una manera intuitiva y los menos posibles, y a ser posible jerarquizada en función de algo así como la taxonomía de Bloom. Podéis utilizar la taxonomía de Bloom para seguir siempre el mismo orden de todos los objetivos de aprendizaje. Contenidos, y si es año impar, entre paréntesis, saberes básicos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Por lo mismo que en la programación, hay que indicar en cursos impares que ya no hay y en cursos pares que se van a utilizar como una referencia en la evaluación, pero que no son referentes de evaluación. Es decir, que nos vamos a inspirar en ellos, pero que no es un referente de evaluación como lo son los criterios de evaluación, que sí que hay que evaluarlos. Actividades de enseñanza-aprendizaje, esto es lo esperado, que se van a plantear en el aula, selección y uso de los recursos didácticos, procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación que se proponen. Bueno, como podéis ver, es lo esperado, salvo los estándares de aprendizaje evaluables. Respecto a los índices de la unidad didáctica, según la convocatoria de oposiciones de Andalucía, son exactamente los que dice el Real Decreto 276 de 2007. Por lo tanto, no hay ninguna sorpresa, es lo esperado y entra dentro de lo que habíamos previsto que hubiera en la unidad didáctica. Ya veremos si cuando salga la convocatoria mantienen esto o no lo mantienen o realizan algún tipo de cambio. Para años impares pondríamos contenidos, entre paréntesis, saberes básicos. Respecto a la Comunidad Valenciana, hay que indicar que se hizo un cambio en profundidad en las oposiciones del 2019 y de 2021. Estos cambios afectan muchísimo a la programación didáctica y hubo que hacer pues importantes reestructuraciones de programaciones que vinieron muy bien para cambiar algunas cosas en algunos casos. Vamos a mirar lo que hubo en las últimas oposiciones. Aún así, mi consejo es que esperemos a la convocatoria para ver qué es lo que ocurre. En principio no va a haber programación didáctica en la Comunidad Valenciana, ya veremos si al final es en el 24 como está previsto, y en caso de que sea en el 24 pues ya veremos cómo es esa convocatoria de oposiciones, ya que ha habido cambios legislativos profundos. Aquí tenemos los apartados de la Comunidad Valenciana. Deciros que, bueno, como en principio lo que está previsto es que en el 2023 sean las oposiciones no eliminatorias, pues en principio esto sería para el 2024. No voy a detenerme mucho en ello, mirar bien los apartados que hay. Y bueno, pues simplemente recordar que no caben experimentos, ya sabemos que hay 3 apartados que hacen referencia a la evaluación, pero por ejemplo esos 3 apartados no deben juntarse. Por lo tanto, hay que dejarlos así. De todos estos apartados, el que me llama la atención es el de elementos transversales, que lo normal sería que desapareciera. Ya veremos qué ocurre en las oposiciones del 2024. Si viéramos los índices de muchas comunidades autónomas, podríamos comprobar que son parecidos más o menos, que no hay que hacer grandes cambios. Y mi consejo es que no os preocupéis, no hay que preocuparse en exceso. Simplemente hay que llevar una comunidad autónoma muy bien y luego tener preparado el salto a otras y hacerlo pues en mayor o menor medida con todo el tiempo que podamos disponer, que podéis disponer, pues lo mejor posible. Pero que ya como podéis ver los índices tienen un cierto parecido
y que al final, pues si se decide saltar de una comunidad a otra, hay que hacer esos cambios, especialmente en la programación didáctica, ya que la unidad didáctica se parece bastante más de unas comunidades a otras. Bueno, y al final, pues si vamos a ir a diferentes comunidades autónomas en el año 2023 o 2024, no tenemos claro todavía dónde nos presentaremos porque puede haber diferentes factores a tener en cuenta. El índice general o genérico que podríamos tener en cuenta para cualquier comunidad autónoma sería el siguiente. Bueno, aprovecho para ver el índice y comentar el calendario aproximado de preparación de oposiciones. En octubre, como estamos viendo, estoy viendo la introducción, objetivos y la parte de conclusión, bibliografía. Finales de octubre, noviembre, entre el vídeo de casa, vídeo realizado presencial y grabado, pues más o menos lo que se puede decir en octubre, noviembre estará visto competencias, contenidos, unidades didácticas, elementos transversales. En noviembre veré metodología, elementos transversales en caso de incluirlos en ese apartado, actividades complementarias, medidas de respuesta educativa o, como se dice en otras comunidades autónomas, atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, evaluación y calificación, evaluación de la práctica docente, bibliografía y fuentes y conclusión. Es decir, en noviembre finalizaré la explicación de unidades y programaciones. Ya estoy comenzando, de hecho, con alguna exposición, que ya hay calendario. Cuando haya 2 o 3 empezaré a hacer un listado con las iniciales de cada persona que vaya exponiendo o que vaya defendiendo, para que haya un poco de rivalidad, ya que suele ocurrir que quien más defiende, quien más expone es el que al final o la que al final suele sacar plaza seguro, o sea, siempre hay un sesgo ahí. Bueno, pues para que un poco os vayáis midiendo con respecto a otras personas. También deciros que es previsible que cuando salga la convocatoria de diciembre de diferentes comunidades autónomas, aparte de saber cuándo serán las no eliminatorias, si en el 23 o en el 24, y eso nos va a dar muchas pistas sobre muchas cosas, aparte de eso tendremos ya datos concretos de dónde va a haber oposiciones no eliminatorias y qué tipo de oposición va a ser y bueno, pues algunos aspectos que puedan cambiar. En ese caso habrá que hacer algunos vídeos extra, especialmente de aquellas comunidades autónomas que hagan las no eliminatorias en el 23, habrá que hacer algún vídeo específico explicando todo aquello que se pueda explicar. Y algunos aspectos concretos de algunas comunidades autónomas que ya me estáis pidiendo y que no os preocupéis que cuando termine la explicación general pues iré incluyendo. Hay otros aspectos que me estáis pidiendo, ya os lo he dicho, que condicionan y mucho el que todos y todas hagáis lo mismo. Entonces, eso en caso de hacerlo, alguna cosita de las que me estáis pidiendo, se hará un poco más al final. Es decir, cuando ya tengáis elaborado vuestro material, puedo hacer algo extra para que lo tengáis y para que os fijéis en aquellas poquitas cosas que os falten. No me gustaría hacer, ya os lo dije el otro día cuando hablé con algunas personas, no me gustaría hacer material que luego os copiéis y que haya pues 20, 30 personas en un tribunal que puedan hacer lo mismo. Bueno, aunque no sea en el mismo tribunal, en diferentes tribunales, pero esas cosas a través de las coordinaciones de tribunales en una misma comunidad autónoma pueden generar problemas. Mi intención es que vuestras unidades, vuestras programaciones sean lo más personales posibles. De todas formas, yo os escucho lo que me vais pidiendo y en la medida de lo posible, pues todo aquello que pueda facilitaros, os lo facilitaré. La idea es que consigamos una programación didáctica estándar y que aplicando unos pocos cambios según las convocatorias de cada comunidad o de la nuestra, tengamos una programación que fácilmente se pueda adaptar o podamos adaptarla a nuestra comunidad o a la que vayamos a ir. Ya sabéis que siempre hay que ceñirse, siempre hay que ceñirse a el índice de la convocatoria y podemos añadir apartados que
tengamos porque venimos de otra comunidad autónoma, eso sí, cambiando un poco el título, no sea que vaya a cantar demasiado. Y podemos añadir también algún apartado personal que tengamos, que nos guste, que por el motivo que sea solamos defender. También se puede añadir algún subapartado. En fin, que los apartados no se dividen, no se separan, no se eliminan, se mantienen, hay que ceñirse al 100% a ellos, y algunos aspectos personales podemos añadirlos. Lo ideal sería que en la elaboración de la programación didáctica tuvierais un único documento con portada, índice y cuerpo de la programación y anexos. No obstante, también se podría hacer en diferentes documentos y luego juntar el PDF. Hay diferentes opciones, pero si podéis manejaros con un único documento, mucho mejor. Creamos un archivo y lo ideal es que el archivo tenga una anotación a la izquierda con la fecha incluida. Es decir, por ejemplo, si la primera versión es del 18 de octubre de 2022, sería 2022 10/18, de tal manera que si yo hago un nuevo documento el 1 de noviembre, sería el 2022 11/01. Ese documento siempre aparecerá en un lugar antes, depende cómo lo ordenes, si de menor a mayor o de mayor a menor, pero siempre aparecerá en el lugar anterior o posterior, pero siempre el primero o el último. Con lo cual voy a poder distinguir, depende de cómo ordene y cómo trabaje habitualmente, cuál es realmente el último documento. Y no ordenarlo por fecha de guardado, porque eso nos puede generar un problema en caso de abrir un documento que no sea el último, porque luego ese documento podemos hacer algún pequeño cambio y la próxima vez que nos metamos nos aparece aparentemente que es el último y no lo es realmente. Es para evitar problemas de ese estilo. Ese es el consejo que os doy, poner una anotación y vais grabando diferentes versiones. Tener copias de seguridad, ya que, bueno, pues siempre pueden ocurrir cosas como que un ordenador se estropee, un disco duro se estropee, aparezca un virus, cualquier cosa. Estar pendientes también del tamaño del archivo, no sea que el archivo vaya creciendo demasiado de tamaño y eso sea causa de algún virus. Y bueno, pues hay que estar muy pendientes de la configuración de los márgenes, el estilo, etcétera. También hay que fijarse si en la comunidad correspondiente nos dicen que hay que hacer algún tipo de documento, algún tipo de parte del documento que sea original. En ese caso hay que darle un toque personal extra, más allá de lo que es a lo mejor poner subrayado o negrita, que no nos hace cambiarnos del Arial 12. Importante, cuidado con los defectos de forma, ya que si es Arial 12, todo debe ser Arial 12. Cuidado con las páginas que suelen estar en otro tipo de letra, tipo Calibri o algo así. Tened mucho cuidado porque a veces por defecto los números aparecen en otra letra diferente y eso nos puede generar defectos de forma que nos hagan bajar nuestra nota, nuestra calificación. Bueno, esta es una opción entre las muchas posibles, tampoco es que sea la obligatoria. Si vais a utilizar un solo documento, deberéis configurarlo a través de saltos de secciones para poder comenzar los numerados de página en el momento que deseéis. También se puede gestionar con varios documentos editables tipo Word o semejante y esos documentos generarlos PDF y luego tener localizado alguna manera de unir los documentos PDF con el paginado correcto. Mi consejo es que, por un lado, sea cual sea la convocatoria, aprovechemos al máximo el paginado que nos digan, es decir, si la portada, si el índice no aparecen dentro del paginado, no deben estar paginados porque entonces perdemos cantidad de espacio que podemos meter y normalmente nos falta espacio. Los anexos, por otro lado, deberían tener una numeración diferente. Por ejemplo, A1, A2, A3, A4, hasta la A15, por ejemplo, si son 15 páginas de anexos.
Incluso las páginas de anexos podrían contener números romanos para cambiar un poquito la numeración y bueno, pues hay gente que le gusta, ¿no? Sea cual sea la especialidad, los números romanos siempre tienen un toque especial, ¿no? Se pueden incluir en algún aspecto o bien en los propios anexos, el 1, el 2, el 3, 4 y 5. Por ejemplo, si me hacéis caso y hacéis pocos anexos con subapartados, pues pueden ir también en numeración romana, o las páginas de los anexos, o por lo menos A1, A2 con números normales, pero con la A delante para que quede claro que son los anexos. Es decir, saltos de secciones en caso de que manejemos un único documento, o podemos hacer varios documentos y luego sumar las páginas en un único PDF. Sea como sea, lo que se trata es de aprovechar al máximo las posibilidades que nos da la propia convocatoria. Evidentemente, si el índice no entra dentro de las páginas a considerar, o sea, no entra dentro del paginado, pues el índice debe tener detallado hasta los subapartados, al máximo posible, porque es una información extra que va a poder contener la programación, que no nos va a ocupar espacio material y que por lo tanto nos podemos beneficiar de esa situación. Si por el contrario el índice sí que entra dentro del paginado, el índice deberá contener solo apartados y debe caber en una sola página. No puede ser que ocupe 1,5 o 2 porque entonces estamos perdiendo espacio. Bien, y por fin podemos ponernos a escribir. Un consejo: cuando estéis con motivación, cuando tengáis claro lo que vais a escribir, poneros a escribir sin fijaros en la forma. La forma es lo último. Habrá momentos para ponerse a redactar correctamente, pero cuando una idea os viene a la cabeza es el momento de escribirla. Si estáis inspirados, si estáis inspiradas, si tenéis motivación, si tenéis ese hueco, escribid, escribid y escribid, ya le daréis forma. Otro consejo es con puntos y seguidos, nada de frases subordinadas, porque al final lo que hace es enturbiar un poquito el discurso, dejar muy poco claro lo que se quiere decir. Puntos y seguidos es lo mejor para dejar claras las ideas que se están diciendo. Importante el contexto. Ya sabéis que os aconsejo hacer un contexto concreto y por lo tanto las propuestas, además de ser realistas, deben ser coherentes con el contexto en el que estoy realizando la programación. A modo de ejemplo, si yo incluyo alguna unidad didáctica al principio, que lo que va a hacer es dificultar mucho, aumentar mucho el nivel de todas las unidades que hay después. Siempre pongo el ejemplo de matemáticas, pero a lo mejor es el más claro. No es lo mismo dar el álgebra en primero de bachillerato que darlo al final. Si yo pongo el álgebra a principio de bachillerato, por ejemplo, de las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, estoy condicionando todo el nivel de todas las matemáticas de primero de bachillerato de ciencias sociales. Si el álgebra lo doy al final, lo que estoy haciendo es que el nivel de las matemáticas de primero de ciencias sociales de bachillerato sea mucho más bajo, ya que estoy basándome en el álgebra de la enseñanza secundaria obligatoria. Pues eso mismo pasaría en otras asignaturas como física y química, o en segundo de bachillerato en física y en química por separado, o en otras como economía, por ejemplo. Es muy importante que esto lo tengáis en cuenta. El orden de las unidades didácticas puede determinar la dificultad del curso y eso luego lo tengo que justificar. Si el contexto es medio bajo o bajo, podría estar justificado. Es que quiero que el alumnado aprenda a un nivel más alto, ya que lo van a necesitar, ya que tienen unas carencias muy grandes. Bueno, pues si eso es así, deberé establecer unas metodologías que permitan ese nivel más elevado poderlo comprender. Si por el contrario ese constructivismo lo dejo para el final, es decir, esas unidades didácticas que desde el punto de vista constructivista deberían estar al principio, pero subirían en exceso el nivel del curso, lo sacrifico, lo pongo al final y lo explico al tribunal. Esto lo hago porque el contexto es medio bajo y en este contexto medio bajo o medio diverso, por ejemplo, un contexto medio muy diverso, podría justificarlo también. Lo incluyo al final porque de esta manera puede todo el alumnado comprender estos niveles. Sea como sea, es muy importante que el contexto y la propuesta sean coherentes
irrealistas. Pues nada, vamos a hablar de lo que debería ir en cada apartado de los que vamos a ver hoy. Bueno, una de las maneras mejores de hacer una defensa es ir alternando momentos sencillos y momentos complejos, momentos de tensión y momentos de relax. En la introducción podemos ir alternando algunas cosas. Por ejemplo, esa introducción, ¿de qué podemos hablar? Pues podemos hablar de lo importante que es programar, y ahí podríamos incluir frases de punto y seguido sencillas, del tipo: programar es decidir. Muy sencillo de decir, muy relajado de decir. Programamos para anticiparnos a los imprevistos. Fácil de decir, relajado. Dependiendo de nuestra especialidad, podemos empezar a hacer un guiño. Si mi especialidad fuera física y química, pues yo hablaría, por ejemplo, de que programar es necesario en la investigación, por ejemplo. O si es biología y geología. Si mi especialidad fuera economía, pues hablaría de lo importante que es programar en entornos laborales, pues también en entornos educativos. Si mi especialidad es matemáticas, lo mismo. Programar es algo muy importante en la investigación científica. Por lo tanto, en la educación también. Se pueden establecer incluso guiños, analogías entre nuestra especialidad y lo que significa nuestra especialidad en el entorno laboral o en la iniciativa o en la investigación, y lo que significa programar desde un punto de vista pedagógico. También, ¿qué más cosas hay que decir en esa introducción? Bueno, pues hay que hablar del día a día. ¿Y ahí qué podemos decir? Pues bueno, pues que esta programación didáctica es una propuesta que se acercará lo máximo posible a la realidad del aula. Todas estas cosas son frases sencillas y relajadas que hay que decir. Hay que hablar de cuáles son los objetivos de nuestra programación didáctica que aporta a ese curso, y ahí hay que relacionarlo con otras materias. Características generales de la programación que buscamos. También se puede hablar de los niveles de concreción curricular y cómo afectan a la programación didáctica. Bueno, importante, en aquellas comunidades autónomas donde haya oposiciones donde haya oposiciones eliminatorias, es decir, las clásicas, con programación y unidad didáctica, debo tener previsto lo que voy a decir al inicio, porque va a tener mucho que ver con lo que al final diré después de una hora en la conclusión. Bien en la introducción, bien en la conclusión, puedo hacer una propuesta a futuro o decir lo que ya he realizado a lo largo de toda la hora. Y una de las cosas que se pueden decir son los niveles de concreción curricular que me permiten después escribir algo o decir algo o introducir algo de la legislación. Niveles de concreción curricular, lo repito una vez más, hay una legislación estatal, hay una legislación autonómica, después hay un grado siguiente de concreción curricular, que es el propio centro, que tiene una programación general anual, hay unas programaciones de departamento, unas programaciones didácticas, para finalmente, y esto lo dice la LOMLOE, cuidado, unas programaciones de aula que son diferentes en cada aula en la que se realice. También hay otros niveles de concreción, que son las propuestas de las unidades didácticas como unidades de evaluación, como unidades de docentes, en las cuales pues vamos a decir unos contextos educativos en los que se van a realizar pues unas situaciones de aprendizaje. Estoy empleando términos LOMLOE para quienes vayan a hacer años impares, quienes no, pues no es necesario. A través de unas actividades de enseñanza-aprendizaje que van a ser iguales para todo el alumnado, que son unas propuestas que se van a adaptar a la realidad del grupo, que son flexibles y que tienen un grado máximo de concreción, que son las actividades de refuerzo o ampliación que se harán para atender al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Y ese es el grado máximo de concreción. Eso se puede decir al principio o al final. Intentad en la medida de lo posible que si decís lo mismo al principio y al principio como una propuesta de lo que vais a hacer, y al final como lo que habéis hecho, pues al principio decís que lo vais a realizar y al final decís, bueno, como pueden haber visto, he realizado tal. Esto hay que tenerlo todo muy bien preparado y no se puede dejar ni mucho menos a la improvisación. Y hay que justificar muchas más cosas respecto a la etapa y al curso al que se dirige la programación.
y todos aquellos aspectos de diferentes modalidades o actividades que pueda haber y que nos afecten a nuestra materia, es decir, y también cómo nuestra materia afecta al resto. Tenemos que mirar muchas veces al departamento de al lado en función de la materia que tengamos. Si mi materia es matemáticas, pues tengo que mirar evidentemente al departamento de física y química, al de economía. Si mi materia es física y química o economía, tengo que mirar al departamento de matemáticas. Todo eso debe tener una coherencia y cuanto más se explique, mucho mejor. Importancia y características de las matemáticas o en general de la materia que sea, física y química, economía, biología y geología. Hay que hablar en la vida real, sin irnos a los extremos. Nuestra materia no es la más importante ni tiene derecho a veto. Hay que tener una cierta humildad. Hay que decir la contribución de nuestra materia al conocimiento universal. ¿Qué contribución ha tenido históricamente? ¿Qué contribución tiene en la actualidad? ¿Y qué contribución tendrá en el futuro? Bueno, ya sabéis que las extensiones son relativas, que después hay que ver también otro condicionante, que son vuestras defensas, vuestras exposiciones, y eso condiciona un último retoque en la extensión. También, en muchas ocasiones, dependiendo de la necesidad que tengáis de espacio, pues evidentemente puede ser que haya que ajustar un poco el espacio. La extensión debe ser de la introducción entre 1 y 2 páginas como máximo. Bueno, y como podéis ver, todo hay que tenerlo previsto. El saludo, por favor, estos momentos son delicados porque se os puede olvidar algo. El nombre de la materia hay que ponerlo. Evidentemente, si hay que realizar cualquier tipo de abreviatura, tenéis que tener claro que el nombre de la especialidad es el importante. O sea, es decir, si yo tengo que poner matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, si hay algo que no debo bajo ningún concepto abreviar, es la palabra matemáticas, obviamente. Si la materia se llama, no lo sé, economía de no sé qué, no sé cuánto, la palabra economía es la que jamás debo hacer una abreviatura. Estas son cosas que se olvidan y lo que tampoco puede ocurrir es que se me olvide apuntar el nombre de la materia. Lo ideal es tener en el lado izquierdo el nombre de la materia, el nivel, es decir, tampoco olvidéis, por ejemplo, si yo voy a hacer física y química, pues debo poner si es de segundo de la ESO o es de tercero de la ESO o es de primero de bachillerato. Eso es importantísimo, no debo olvidarlo. Otra de las cosas que hay que ensayar, y ya lo veremos, para quienes vayan a presentarse a las oposiciones eliminatorias, algo que no está controlado pero podemos tener previsto, y es si vamos a exponer, vamos a defender y exponer en una sola pizarra o en dos. En ese caso, si solo es en una pizarra, tenemos que tener previsto lo que vamos a borrar para dejar el máximo de cosas posibles para la exposición de la unidad didáctica, ya que eso nos va a permitir estar mucho más relajados o relajadas. Si por el contrario tenemos dos pizarras, perfecto, hay que llenarlas al máximo o por lo menos no borrar. O sea, pensad que cada cosa que se borra es un tiempo perdido de escribir y de dar la vuelta, darse la vuelta, dar la espalda al tribunal. Entonces tenemos que tener claro cuál va a ser el saludo, cuál va a ser la identificación, el inicio de la defensa, hay que escribirle el nombre de la materia, nivel, etapa, modalidad, todos aquellos aspectos que diferencien la programación que estamos haciendo de otras. También hay que hablar de algún aspecto que hayáis puesto diferente, si habéis referenciado algún artículo de algún escritor o escritora, de algún científico o científica, de algún profesor o profesora de la universidad, debéis hacerlo saber. Tenéis que incluir frases de cortesía y tenerlas previstas para romper el hielo. Ya sabéis que mi consejo es que os pongáis en el lugar del tribunal, bien sea la primera defensa, por el medio o de las últimas, hay que ponerse en el lugar del tribunal. Comprendo que ustedes van a tener muchas defensas a lo largo del día. Haré lo posible para que esta defensa sea motivadora y sea de vuestro interés. Y punto. Algo así, lo que se os ocurra. Seguro que le dais vuestro toque personal. También hay que decir, porque habéis elegido ese nivel, pues es el nivel en el que habitualmente
imparto clases, es un nivel en el que el alumnado tiene estas características, es un nivel en el que por primera vez se ve lo que sea, no sé, seguramente en ese nivel haya algo que sea la primera vez que se vea en toda la etapa educativa. Desde el punto de vista de la materia hay que justificarlo porque esa materia está en el currículo, que ha aportado a la humanidad, que se espera que aporte en el futuro. Extensión total entre 0,5 o 0,75 caras, duración 2 minutos. Todo esto hay que luego reajustarlo. Son orientaciones. Lo que tampoco quiero es que empecéis a meter páginas y cuando vayáis por la página 50 empecéis con las unidades y decís no me da, no llego a hacerlo. Entonces, bueno, es importante que los espacios sean aproximados. A ver, si alguien hace, por ejemplo, una cara y media, pues bueno, sabe que está haciendo algo más de lo previsto, pero bueno, que siga para adelante. Lo que no hagáis es 4 caras. Eso es lo que quiero deciros. La legislación, pues bueno, tenéis que tener también previsto lo que vais a escribir en la pizarra. Puede estar en un apartado del principio de la programación o al final en bibliografía, esto hay que verlo, ¿no? Y hay que nombrar y escribir algo, hay que tener previsto también aquí las abreviaturas que se van a emplear, RD. Por ejemplo, hay que escribir la legislación necesaria para haber realizado la programación, pero la mínima posible, porque es un apartado que si se escribe mucho aburre al tribunal. A lo largo de la defensa podéis decir, cuando vais a hablar de la legislación, dónde se encuentra en la programación didáctica y escribir la legislación más importante. De una forma u otra, el apartado de legislación es obligatorio. Y bueno, importante realizar frases en la defensa, tanto en la defensa como en la parte escrita, realizar frases de punto y seguido, frases contundentes, frases sencillas, frases que nos van a suponer una defensa muy natural y muy sencilla. La programación didáctica que he realizado está de acuerdo a la legislación vigente. Esto no se puede improvisar. Mi consejo es defender, defender, defender. Exponer, exponer, exponer. No se puede salir a defender habiendo hecho una o dos defensas en todo el curso. No se puede salir a exponer habiendo hecho una exposición o dos en todo el curso. Cuantas más, mejor. Cuanto mejor os lo sepáis, mejor. Y al final, pues hay que tenerlo todo muy preparado. Tenéis que tener preparada la legislación que vais a escribir en la pizarra, la que vais a referenciar en la programación, y hay que tener preparado también, si mi comunidad autónoma, como ha ocurrido en los últimos años en la Comunidad Valenciana, me permite mostrar la programación, puedo aprovechar para mostrar, no mirar y leer, por favor, mostrar al tribunal esa parte de la programación donde está la legislación vigente. Si no, tengo que leer la convocatoria bien, a ver si puedo emplear material de apoyo o material auxiliar en la defensa, que normalmente no dejan, pero en algún caso sí, y en ese caso podría facilitar sin mirar ni leer al tribunal la legislación, el dossier de toda la legislación. Muy importante, hay que leerse las convocatorias y en función de lo que nos permitan o no nos permitan tener previsto hasta el último detalle sin nada de improvisación, porque aquí es donde sí que se puede meter la pata y mucho. Y lo que faltaría sería comenzar la defensa estando nerviosos o nerviosas por una metedura de pata en la legislación. Esto hay que llevarlo sin ningún tipo de improvisación, todo previsto. Recordad algo que ya he dicho muchas veces, que mandan los decretos autonómicos frente a los real decretos estatales, aunque hay que ponerlos también. A modo de ejemplo pongo los de la Comunidad Valenciana, pero ya sabéis que debéis buscar los decretos autonómicos. En caso de haber borrador en vuestra comunidad autónoma, pues bueno, tiene, como todo, sus ventajas y sus inconvenientes. Desventaja, un borrador es un borrador, pero la ventaja es que permite poder programar de una forma un poquito más flexible. Y bueno, el resto de legislación menos importante, pues órdenes, resoluciones, instrucciones de inicio de curso y demás, si no son importantes, a lo mejor las instrucciones de inicio de curso precisamente sí que lo son en una situación de cambio legislativo como la actual,
pues hay que referenciarlo en bibliografía o fuentes. Y la extensión, bueno, ya sabéis que depende de muchos factores, pero así a modo de orientación, máximo 2-3 páginas, 2 mejor que 3. Y si falta espacio, anexos. Bueno, una cosa importante que se me ocurre, porque al final son muchos años de preparación y he visto muchas cosas. Aporta muchísimo que, por ejemplo, si se pone en bibliografía la legislación o si se pone la legislación al principio, tenga un referenciado interno, por ejemplo, entre corchetes. Corchete 1, corchete 2, corchete 3 y hacer un referenciado interno dentro de la propia programación didáctica. Eso, por ejemplo, en Murcia se ha valorado en muchas oposiciones como el documento escrito a entregar, si contiene o no contiene un referenciado interno. Por lo tanto, aporta muchísimo, aclara muchísimo, a veces permite ganar espacio, porque no hay que poner la legislación una y otra vez. Se pone simplemente el corchete o se pone la legislación muy reducido en la abreviatura y se pone el corchete, lo cual nos hace ganar muchísimo espacio. Y si falta espacio y es posible, hay que leer bien las convocatorias, se mete en anexos. Anexos que en algunas comunidades autónomas está muy difundido el término anejos. Lo digo para que aquellas personas que se presentan en alguna de las dos Castillas lo tengan en cuenta porque se emplea mucho ese término, anejos. Y por supuesto, pues debemos hablar de la localidad, de la población, si es una pedanía, por ejemplo, en caso de algunas comunidades autónomas, que es habitual, algunas pedanías y además bastante grandes, situación socioeconómica de las familias, economía, situación, por ejemplo, si hay una lengua, si es una comunidad bilingüe como la valenciana, pues la situación del valenciano, si es una zona donde es valenciano parlante o castellano hablante, si es otra comunidad autónoma, por ejemplo, si hay relación con comunidades limítrofes, todo eso hay que decirlo. El barrio, si es una ciudad grande, si es una ciudad pequeña, si es un barrio dormitorio, influye y muchísimo, por ejemplo, en la comunicación con las familias, ya que lo normal es que no estén cerca del instituto y por lo tanto la comunicación con las familias en muchos casos tendrá que fomentarse la comunicación online. Vía teléfono es una opción, pero también después de la pandemia seguimos teniendo plataformas que nos permiten hacer videoconferencias y que garantizan, ya que los datos que se van a manejar son confidenciales, la protección de datos. Solo podemos utilizar las videollamadas que la comunidad autónoma correspondiente nos garantice en la protección de datos. No se trata de hacer una videollamada con el móvil, obviamente. Bueno, y dentro de todas estas ideas, pues si es un centro real y público, podéis poner una o varias fotos del mismo y evidentemente si las fotos son vuestras, pues muchísimo mejor. Si estáis en ese centro educativo y hay alguna actividad que tenga que ver con vuestra especialidad o incluso también si hay alguna foto de antaño de cuando se abrió el instituto, hay institutos con mucha solera donde hay fotos en internet, no pongáis la primera que sale en Google, buscar un poquito, retocar si es posible en tamaño, recortar márgenes y demás para que no sea la típica imagen que es la primera que sale en Google. Entonces eso aporta muchísimo y bueno, pues está bien o incluso también si es importante pues una imagen desde Google Maps donde salga bueno, pues el plano del instituto. Esas son ideas que pueden hacer si cabe mejorar vuestra programación didáctica y siempre un guiño a vuestra especialidad. Puede ser muy interesante hacer una foto de los laboratorios, puede ser muy interesante hacer una foto de los talleres, puede ser muy interesante hacer una foto de la biblioteca, puede ser muy interesante hacer una foto de las pistas, puede ser muy interesante hacer una foto del aula de informática. Todo ello sí influye en vuestra programación didáctica. También hay otros aspectos como las aulas son aula materia, eso influye y mucho en los recursos didácticos de los que vamos a disponer en el aula, es decir, si disponemos de material específico de nuestra materia. También el número del profesorado, si es un profesorado que bueno, pues cambia de centro habitualmente porque hay una excesiva interinidad o no la hay. Y bueno, pues características
peculiares del centro que puedan ser de interés. Cuidado con el espacio, cuidado con el tiempo, por el contexto educativo es importante, pero no debemos irnos demasiado en la defensa. Es importante recordar que no se puede decir todo al tribunal, no da tiempo, y lo que hay que hacer es transmitir una idea general del tipo de centro en el que se está haciendo la programación didáctica. Esto es lo importante. Bueno, pues una forma buena de terminar es por lo que el centro cuenta con todas las instalaciones y equipamientos necesarios para llevar a cabo esta programación didáctica. Como podéis ver, de lo que se trata es frases concretas, frases contundentes que dejen claro lo que se pretende decir, y es que todo lo que está programado se puede realizar, ya que esa es otra de las preguntas que a veces hace el tribunal. El tribunal puede tener a alguien, yo es lo que os aconsejo, pensad que hay alguien que se dedica a hacer esa pregunta, no que os la hayan hecho por algún motivo. Suele haber alguien que se dedica a poner en duda si se puede realizar o no todo lo que se ha dicho en la programación, y aquellas cosas que pueden llamar más la atención porque sean poco habituales o difíciles aparentemente de realizar, pues os lo pregunten. Para eso también hay que llevar siempre algo de material extra. Y si nos hacen alguna pregunta de ese estilo al final, pues oye, si queda muy bien si algo lo han puesto en duda, pues mire, pues precisamente llevo unas imágenes de esta actividad que se realizó pues en las jornadas culturales, o esta actividad que se realizó en el laboratorio, o esta actividad que se hizo en un espacio abierto. Bueno, ¿y qué pasa si cambiamos de comunidad autónoma? Pues no pasa nada. Hay que intentar buscar un centro por internet del que tengamos la máxima información posible. Si conocemos a alguien que esté allí y que sea funcionario o funcionaria, nos va a dar muchísima información. Si es de otra especialidad, seguramente también. Y si es de la nuestra y oposita, al igual que opositamos, pues seguramente no nos dé nada de información, y la información que nos dé mejor es que la pongamos en cuarentena. Entonces, bueno, pues a ver en la medida de lo posible lo que podemos conseguir. Aquellas personas que por motivos geográficos solo se pueden presentar en una comunidad o en la de al lado, pues se me ocurre, por ejemplo, pues mira, me voy a presentar en Andalucía porque voy a ir a Almería, si hay tribunal en Almería y si no en Granada, y en Murcia, por ejemplo, o me voy a presentar en Andalucía y en Extremadura. Pues si estáis en una provincia limítrofe, imaginaros que estoy en Madrid y me voy a presentar también en Castilla-La Mancha si puedo. Pues entonces, evidentemente, si yo estoy, por ejemplo, en la zona sur de Madrid, estoy lindando con Toledo, pues parece lógico, en la medida de lo posible, a lo mejor coger el último instituto de Madrid y el primero de Castilla-La Mancha. O lo mismo pasaría con Guadalajara y Madrid. Entonces, en la medida de lo posible, pues mira, si voy a hacer el instituto de, no sé, de Guadalís de la Sierra, pues a lo mejor me voy al siguiente de Guadalajara, el primero que me encuentre por la carretera que pasa la zona de Guadalís, pues enseguida en 20 kilómetros ya está el primer instituto de Guadalajara. Y son contextos muy cercanos en la zona de la Alcarria, zonas que viven más o menos de lo mismo, tienen los mismos sectores y que por lo tanto puede ser interesante plantear ese contexto, esa situación que será muy parecida en una comunidad autónoma y en otra. Al final de lo que se trata es de hacer una labor de investigación. Casi se me olvidaba decirlo. Tanto aquellas personas que se presenten por primera vez a unas oposiciones como las que cambien de comunidad, todo el mundo tiene derecho a su primer empleo, incluido sacarse una plaza y ser funcionario o funcionaria. Cuando se hace una oferta pública de oposiciones, esa oferta pública permite a la gente acceder por primera vez al trabajo, bien sea como interino o interina o como funcionario y funcionaria. Por lo tanto, que no os dé corte. He realizado una labor investigadora por internet, acercándome al centro, preguntando a personas que están trabajando allí, y esa labor investigadora me ha llevado a conocer todo esto en el grado máximo que he podido. Si hay algo que, por alguna pregunta del tribunal que os digan, no se adapta exactamente al centro,
pido disculpas, he hecho lo máximo posible, pero he hecho lo mismo que haría si fuera a ir a ese instituto en septiembre a comenzar a trabajar. Pues durante el verano haría una labor de investigación a ver cómo es ese centro educativo. No os dé corte, no os dé vergüenza, tenéis derecho a cambiar de comunidad autónoma, tenéis derecho a tener vuestro primer puesto de trabajo y sin ningún problema presentaros, y si el tribunal os pregunta algo al respecto lo decís con naturalidad como lo estoy diciendo. No empecéis a tartamudear como que me han pillado, nada, no hay problema, tenéis derecho a presentaros por primera vez. También tengo que decir que, bueno, por lo que parece que va a pasar en Castilla-La Mancha, en las oposiciones no eliminatorias se va a poder acceder a bolsa de trabajo si se supera el 5. ¿Es injusto? No, no es injusto. Hay gente que me está diciendo, jo, es que en otras oposiciones con un 0 se accedía. A ver, son oposiciones de consolidación, son oposiciones ideadas para que la gente pueda acceder a la plaza, y que podáis entrar de interinos o interinas a Castilla-La Mancha no es malo. Y además sacar un 5 quiere decir que en unas oposiciones no eliminatorias en las que se hace media, sacar un 5 no es difícil. Pensad que va a haber una unidad didáctica que sí o sí os va a caer. O sea, que el examen ya está visto. O sea, hay una pregunta del examen que os la sabéis y vale 5 puntos. Aprobar es fácil. A nada que os salga un tema que llevéis bien, el 5 está hecho. Entonces no os preocupéis, es un regalo. El que podáis acceder a la bolsa de interinos en Castilla-La Mancha es un regalo. Yo me presentaría, si fueran mis primeras oposiciones, ya ese simple hecho haría que yo me presentara en Castilla-La Mancha. Porque en Castilla-La Mancha se sabe ya cómo va a ser la convocatoria, porque se va a saber en diciembre. Es una comunidad autónoma que limita con muchas. Es una comunidad autónoma donde habitualmente hay problemas en algunas especialidades para encontrar personal interino. Por lo tanto, a por el 5. Si el 5 no es difícil. Sabéis ya una pregunta, la unidad didáctica, llevarla súper bien, la super unidad didáctica. Y tendréis ese 5 que haciendo medios va a salir. Bueno, pues dicho todo esto, animaos a presentaros en todas las comunidades que podáis. Si el esfuerzo es el mismo y os podéis presentar en 3 sitios, pues mejor que mejor. Y bueno, pues hay que averiguar muchas más cosas, cómo es el alumnado de ese centro, si es de la misma localidad, si se tienen que desplazar, si hay inmigración, si hay problemas de convivencia, el nivel socioeconómico, si hay motivación para estudiar, si la familia está detrás o no está detrás, porcentaje de repetidores, que eso va a influir muchísimo en lo que vayamos a programar, porcentaje de alumnado con la materia pendiente, si hay un gusto por las matemáticas, por la física y química, en general por las ciencias, en general por las letras, todo eso. Si es un momento decisivo para ellos y ellas, dependiendo de la edad que tengan, características psicoevolutivas, por favor no habléis solo de Piaget. Investigar un poco a ver qué dijo Matthew Lipman. Investigad un poco a ver si hay alguien de una universidad cercana que haya hecho alguna investigación de cómo es esa característica psicoevolutiva en una edad concreta y cómo afecta, por ejemplo, a la enseñanza de las ciencias, de la tecnología, de ámbitos científico-tecnológicos, cómo puede afectar, para que sea cercano a vuestra especialidad. Todo eso es muy importante porque afecta a cualquier materia. No es lo mismo en una situación enseñar economía, que el alumnado pues puede entender o no determinados contenidos, enseñar geometría, enseñar, lo mismo pasa con educación plástica y visual, donde a lo mejor hay unas perspectivas que no las pueden entender, y al final pues eso influye, porque si el alumnado, si hay alguien de una universidad que ha hecho, por ejemplo, una investigación acerca de cómo se pueden entender las ecuaciones o no a una determinada edad, o en general el álgebra, pues lo mismo va a pasar cuando tengan que hacer un equilibrio químico, ajustar una reacción química. Van a surgir las mismas dificultades. Entonces, me da igual que mi especialidad sea física y química. Las dificultades que van a tener en álgebra las van a tener igual en el equilibrio químico de un ajuste de una reacción. Bueno, pues todo eso investigado un poquito, porque seguro que hay profesorado
de instituto o de universidad cercana de esa comunidad autónoma, de esa provincia mucho mejor, que ha hecho algún tipo de estudio o de investigación acerca de esas características psicoevolutivas. De todas maneras, si tenéis que ceñiros a estudios tipo Piaget o Lippmann, no hay ningún problema. Ya os dicen lo que se prevé que pase en esa edad y luego le añadís vuestra experiencia. Que esto es algo que me ha preguntado alguna persona. ¿Es bueno decir que he sido profesor o profesora durante un tiempo? Bueno, no hay que entrar en detalles, pero sí que hay que poner en algún momento, hay que decir en algún momento, pues mi experiencia docente me dice, por ejemplo, que el alumnado tiene dificultades en los ajustes de las reacciones químicas, mi alumnado tiene dificultades para entender el ciclo de Krebs, mi alumnado tiene dificultades a la hora de sumar matrices o multiplicarlas. Es así de fácil. O sea, lo que yo espero que ocurra en esa edad lo llevo a la unidad didáctica concreta o a la materia concreta en la que van a aparecer esas dificultades psicoevolutivas. Y bueno, ahondando más en lo mismo, pues hay que tener claro las características de ese curso concreto en el que voy a realizar la programación didáctica. ¿Qué ocurre primero de la ESO? Pues es un año de adaptación al centro. ¿Qué ocurre en segundo de la ESO? Pues hay muchos contenidos, normalmente según las materias con pocas horas. En tercero de la ESO, ¿qué ocurre? Pues que es el curso más difícil de todos. Así de fácil y así de sencillo. Tercero de la ESO es muy complicado para el alumnado. Todavía además no está la motivación adicional de terminar y además tienen muchas materias complejas. Por lo tanto, es el año más difícil de todos. Y si vamos a programar en tercero de la ESO, tenemos que tener presente que es un año muy difícil y empiezan a surgir problemas de ansiedad en el alumnado, especialmente alumnado responsable que quiera aprobar todas las asignaturas y con buena nota. Eso hay que tenerlo presente. Y también hay que tener claras características de optatividad dentro de los niveles, primera etapa de un ciclo, como puede ser primero de bachillerato, y tener claro también en estos niveles, estoy hablando ahora de cuarto, primero de bachillerato y segundo de bachillerato, tener muy claro que el alumnado de cuarto puede estudiar ciclos formativos o bachillerato y el alumnado de bachillerato puede continuar estudiando ciclos formativos de grado superior o ir a la universidad. Todo esto es muy importante tenerlo presente porque segundo de bachillerato no es solo hacer la prueba de acceso a la universidad, sino también preparar para posibles ciclos formativos de grado superior. Bueno, y ahora viene una decisión que es casi filosófica. No voy a deciros cuál es la que me gusta más a priori, pero porque esto va a ser una decisión vuestra, ¿no? Hay una opción 1 y 2 que son muy parecidas, pero algo diferentes. El primer caso es suponer y dejar muy claro que es un supuesto en el que la programación didáctica es para un grupo concreto. Y planteamos supuestos concretos de alumnado con necesidad de apoyo educativo. Por lo tanto, personalizamos mucho. Esto en teoría no puede ser porque cuando programamos no sabemos al grupo que vamos a dar clase, no conocemos el grupo que vamos a tener. Es más, a lo largo del curso hasta el grupo puede cambiar. Sin embargo, hacer una programación sin plantear supuestos concretos hace que esa programación tenga mucho menos valor. O sea, la programación didáctica que voy a plantear en una posición debe tener el máximo valor posible, por lo tanto debo plantear supuestos concretos. Pero debo dejar clarísimo al tribunal que son supuestos, que estoy suponiendo lo que voy a tener, porque cuando yo programo no lo sé. En el caso de la superunidad didáctica y unidades didácticas no existe ese problema, porque como son actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a plantear en el aula, cuando yo ya he llegado a la unidad, ya sé qué alumnado tengo en clase. Como podéis ver, es algo muy casi filosófico, ¿no? ¿Dispongo o no dispongo de esa información? ¿Lo conozco o no lo conozco? Bueno, pues la otra opción, la opción 2, es suponer que la programación es para un curso concreto que puede tener diferentes grupos
dentro y que por lo tanto puede tener diferentes tipos de alumnos. Se generaliza y después se habla de supuestos concretos. Si os fijáis al final, son dos formas que tienden a lo mismo. La idea es demostrar al tribunal que sois capaces de realizar cualquier tipo de adaptación para atender a las necesidades de cualquier perfil de alumnado. Lo importante es que en la oposición tampoco planteéis casos muy complejos, ya que no se trata de eso. Plantead casos que conozcáis, que hayáis tenido en el aula y, por supuesto, si tenéis material elaborado, pues muchísimo mejor porque ese material lo podéis utilizar. Y bueno, pues la extensión orientativa del contexto de 1,5 a 3 caras, la extensión de la defensa en media cara, o sea, la preparación del guión de lo que vais a decir media cara, 1 minuto y medio como máximo. Cuidado con el espacio que se va enseguida, al final no llegáis a tiempo, y también con el tiempo que vais a dedicar a esto, no sea que se os vaya a ir el tiempo en exceso. Objetivos de la etapa vinculados con la materia, con el ámbito, con la asignatura, con el área de conocimiento, con lo que sea. Los objetivos de la ESO, de la etapa de la ESO o de bachillerato, es importante que establezcamos, porque son unos objetivos generales, debemos establecer un vínculo con las diferentes materias. ¿Por qué? Porque como son muy generales, debemos pensar cuáles son los que están más vinculados a nuestra materia y establecer ese vínculo para luego, cuando llegan las unidades didácticas, tener redactados esos objetivos de aprendizaje o didácticos o de la unidad didáctica. Recordad, después redactaremos pocos y muy intuitivos, pero en la programación didáctica, que es más general, estableceremos cuáles son los objetivos más vinculados a la materia para luego decidir cuáles son los que voy a decir. Sería imposible decir todos en la defensa. Por favor, tenéis que hacer una revisión de la legislación autonómica. Lo normal es que la comunidad autónoma haga referencia al Real Decreto donde se encuentran, el 217 de 2022, en la nueva legislación. Pero bueno, lo importante, tenéis que revisar dónde están estos objetivos generales de etapa, hacerlos acorde a si la legislación es la nueva o la antigua, y muy importante, cada comunidad autónoma hace algo diferente. Hay comunidades que se refieren al Real Decreto, son los mismos objetivos, hay otras que los modifican y hay otras que añaden 3 o 4 adaptados a la realidad de su comunidad autónoma. Bien, ¿y cómo diremos esto sin aburrir al tribunal y de una forma que quede bien? Pues es muy sencillo. Es muy sencillo hacerlo bien y ya veréis cuánta gente lo hace mal. Seguramente quienes no tengan consejos como los que os voy a dar yo, lo harán francamente mal, aburrirán al tribunal y será un rollo esta parte de la exposición. Aquí es donde podéis ganar mucho y podéis hacer que sea bastante ameno algo que de por sí va a ser aburrido. Bien, decís que para vuestra materia vinculáis o tienen mayor vínculo los siguientes objetivos, el B, el E, el F, los que sean. Pero eso hay que decirlo rápido. Y si se puede decir, lo escribís sin decirlo, porque enumerar letras es un rollo. Y lleváis preparado un resumen de las palabras más importantes que están contenidas en esos objetivos. Por ejemplo, destaco el B, el E y el F porque hablan de hábitos de estudio, trabajo cooperativo, iniciativa, de lo que sea, de aquellos aspectos que dichos en 8 palabras quedan súper bien, además son como vuestra propuesta educativa, cuando en el fondo estáis hablando de unos objetivos generales. Después hay que ser contundentes de nuevo. El hecho de vincular algunos objetivos de etapa no implica que no vayamos a contribuir a lograr el resto. O frases aún más contundentes. Contribuimos al logro de todos los objetivos en la medida de lo posible. Recordad que hay que ser humildes,
que vuestra programación, vuestra materia, junto al resto de materias, el resto de cursos, contribuirán al finalizar la etapa al logro de todos los objetivos de la etapa. Vosotros no sois más, vuestras materias no son más que un granito de arena. ¿Aporta algo a la programación didáctica escribir cosas que están en diferentes leyes? Pues depende. La programación didáctica no debe ser un copia-pega de legislación, pero sí que puede contener algunos párrafos concretos y, a ser posible, pequeños, de la legislación. Por lo tanto, el espacio es mucho mejor utilizarlo para algunos aspectos personales, como actividades de enseñanza y aprendizaje que pueden ser utilizadas a modo de ejemplo, pero si hay algo de la legislación que creéis que aporta muchísimo o que justifica muchísimo, incluirlo, pero que sea algo puntual y excepcional. Bueno, creo que la idea ha quedado clara. Se trata de vincular los que más tengan que ver con nuestra materia y decir que el resto contribuiremos a su logro. Bien, los objetivos de la unidad didácticos o de aprendizaje no deben estar aquí, sino en las unidades didácticas, pero aquí debo definirlos. En el apartado de objetivos debo definir los objetivos de la unidad didácticos o de aprendizaje. Por ejemplo, debo decir que son los objetivos generales de etapa, los que he vinculado a la materia, adaptados a los contenidos que se van a impartir en cada una de las unidades. Entonces, de alguna forma, esos objetivos se contextualizan con los contenidos que se van a impartir en esa unidad didáctica, son los generales de la etapa, pero con un grado de concreción adaptados a esa unidad didáctica. Debéis definir esos objetivos de cada una de las unidades didácticas, pero no ponerlos ya que estarán en la unidad. Y bueno, siempre es posible dar otros enfoques, otras justificaciones, pues que son la adaptación de los objetivos de la etapa, teniendo en cuenta el contexto, curso, los contenidos, los saberes básicos planteados para la programación y que se concretan en cada una de las tablas de las unidades didácticas de la programación. Bueno, y esta frase, es importante que las frases que digáis y que escribáis sean precisas. Se evalúa el logro de los objetivos que contribuyen a la adquisición de las competencias evaluadas con los criterios de evaluación de los reales decretos estatales a través de los indicadores de logro que planteamos en cada unidad didáctica y que están en las rúbricas y que se integran en los instrumentos de evaluación. Por tanto, con la consecución de los objetivos didácticos de aprendizaje adquirimos parte de las competencias específicas de la asignatura, esto sería para cursos impares, y de cada una de las asignaturas, matemáticas, física y química. Con ellas las competencias clave y el perfil de salida del alumnado una vez ha terminado la etapa educativa. En resumen, podemos establecer el apartado como objetivos de la ESO vinculados con la materia de matemáticas, física y química, etc. Objetivos de etapa, objetivos de la unidad didácticos de aprendizaje que los vamos a definir, aunque luego estarán en las unidades. Y luego otros objetivos que podría ser voluntario. Podrían ser unos objetivos de enriquecimiento personal. Esto es algo muy original. Objetivos de enriquecimiento personal. Y claro que lo podéis hacer, podéis poner esos objetivos originales, personales, en función de lo que hagáis habitualmente en clase. No voy a decir ningún ejemplo, lo tenéis aquí. Bueno, sí, lo voy a decir. Cálculo mental en cursos bajos o situaciones que puedan darse en la vida cotidiana, que podáis utilizar algo de experimentación o de investigación en áreas científicas, o taller si es algo de tecnología, o no sé, o educación plástica y visual en exteriores, podría ser algo interesante. Todo eso que hagáis lo podéis poner como unos objetivos originales y diferentes. De alguna manera, de lo que se trata es de transmitir que queréis llegar a lograr algo más del alumnado
de lo que establece la propia ley, pero que sea algo muy transversal, por supuesto, y algo que vaya de alguna forma implícito en los conocimientos, en los contenidos, en los saberes básicos de vuestra materia, o en algo personal que pueda aportar al alumnado. ¿Y debemos decir de memoria los objetivos? No. ¿Es la parte más aburrida de la defensa? Sí. ¿Cómo se puede evitar? Bueno, pues hay que hacerlo lo más corta posible, referenciar y bien referenciar a la legislación para decir claramente dónde están. Y bueno, pues las ideas que os he aportado antes para hacerlo lo más motivador posible, lo más fácil posible, con ese pequeño resumen de las palabras más importantes de los objetivos que habéis vinculado a vuestra materia. Extensión 0,5 a una cara máximo y como máximo 1 minuto de la defensa. Bueno, de esto he hablado ya en la unidad didáctica, superunidad, pero bueno, es básicamente lo mismo. La bibliografía o fuentes no suele estar como punto obligatorio en la convocatoria de oposiciones, pero es muy necesario y muy aconsejable. Entonces lo interesante es que la vayáis construyendo según vais haciendo la programación didáctica. ¿Qué se puede incluir? Legislación, artículos, ensayos, documentos públicos, ya hemos hablado de esto, pruebas PISA, pruebas diagnóstico, artículos del INE, de ayuntamientos, libros de lectura, consulta. Es importante a lo mejor buscar libros que hablen de alumnado con dificultades, esto es muy interesante, o libros que hablen de la convivencia en las aulas y que sean recientes y elaborados por docentes, especialmente que no sean del departamento de orientación, sino que sean docentes que están en el aula habitualmente con el alumnado. Que no sean elaborados, por supuesto, no con nadie que esté en despachos, sino con personas que pisan el aula y que pueden ser buenos referentes para decir en esta bibliografía. También recordad que hay webgrafía. Bueno, y esa webgrafía, si puede ser de entorno cercano, muchísimo mejor, ya que estamos defendiendo en una comunidad autónoma concreta y en una provincia concreta, pues si es de alguna universidad cercana o de algún instituto cercano, mejor que mejor. Cuidado con los hipervínculos, esto hay que mirarlo en las convocatorias porque puede añadir o no, o puede perjudicar si están prohibidos, pues no hay que ponerlos. Los hipervínculos pueden ser bastante interesantes en caso de poderlos incluir. ¿Y cómo se habla de la bibliografía? Pues de una forma clara, concisa, ordenada y estética. Si se pueden facilitar libros o artículos al tribunal, mucho mejor porque se van a entretener, especialmente si esos libros son de algún autor o autora que conozcan. Extensión 2 caras máximas, si nos pasamos pues pueden ir anexos o también otra opción es recortar cuando no tengamos espacio, pero bueno, máximo 2 caras. Y bueno, ya sabéis que vamos avanzando, si necesitáis algo podéis pedirme citas privadas. También podemos hacer videollamadas, estamos cambiando, está cambiando el mundo. Es la primera vez que, bueno, estoy teniendo unas cuantas videollamadas, llamadas de teléfono y demás, y no es necesario presencialmente, o bueno, podemos también quedar presencialmente y resolver algunas dudas. Se trata de buscar el momento y, en la medida de lo posible, para mí lo más importante es que las pequeñas dudas que os van surgiendo no se os acumulen y las preguntéis por WhatsApp. Si es un párrafo importante, mejor por email. Y por último, pues si ya se han acumulado muchas, pues podemos hacer una videollamada y hablar, o si no, presencialmente.